Amén. Muy buenos días, amados. ¿Cómo están? Diga bendecido para bendecir. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Y de eso no nos puede caber la menor duda. Amén. ¿Cuántos han visto la bendición del Señor en sus vidas? Amén. Por eso cada que venimos a este lugar, cada que oramos, no puede faltar un corazón agradecido. Por eso yo quiero que tú levantes tus manos en esta mañana y tú digas: Señor, gracias, gracias. Y que tú le puedas dar al Señor gracias por lo que en este momento hay en tu corazón. Dale gracias a Dios por la vida, por la salud, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por esa bendición material, por esa provisión que nunca ha faltado. Dile: Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, por poder reunirnos en este lugar a bendecirte, a adorarte, a exaltarte. Nuestros corazones están dispuestos a ti. Dile: Señor, mi corazón está dispuesto. Y hoy recibo tu palabra con fe, porque tu palabra, Señor, no miente, tu palabra es verdadera. Y hoy recibo tu palabra con humildad, con mansedumbre, porque, Señor, necesito que tú me enseñes cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a hablar, yo quiero que usted ahí en la palabra del Señor se instale en Mateo 28. Mateo 28, en el versículo 16 al versículo 20, la gran comisión. ¿Cuántos han escuchado hablar de la gran comisión? Muchos, ¿no? ¿Quién aquí nunca ha escuchado hablar de la gran comisión? No le dé pena. Todos hemos escuchado de la gran comisión. Entonces, yo les quiero hablar algo que Dios ha hablado a mi corazón con respecto a esta palabra, y es la primera bendición que Dios daba a sus discípulos. Yo quiero que entendamos este texto, que ya lo vamos a leer, como lo que hemos estado viviendo ahora después de pasar una pandemia. Prácticamente los discípulos de Jesucristo no habían pasado una pandemia, pero sí habían pasado por persecución, sí habían visto cómo Jesucristo había sido crucificado. Tal vez ellos sentían que todo lo que Jesús había dicho, tal vez ya todo se había acabado, se había perdido. ¿Y ahora qué pasa? Si mataron a Jesús, ¿ahora qué? Y eso es de pronto muchas de las preguntas que nosotros nos podemos hacer después de una pandemia como la que estamos pasando, después de una circunstancia, después de una situación difícil. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 16 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos, ¿por qué 11? Ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Ya no había uno entre ellos, que era Judas. Dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús le había ordenado. Quiero que tengan eso en cuenta. ¿Por qué ellos se fueron a Galilea? Porque Jesús así lo había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. O sea, cuando vieron al Cristo resucitado, porque yo quiero que estemos en el contexto, ya había pasado, ya Jesucristo había venido a esta tierra, había hecho grandes milagros, había dicho que Él era el Cristo viviente, pero ya había muerto en la cruz del Calvario para salvación, pero ya también había ¿qué? Resucitado. Y dice que cuando ellos lo vieron, algunos le adoraron, pero otros dudaron. Y entonces dice la palabra: Jesús se acercó. Porque cuántas veces, mis amados, es Jesús, es Dios el que se tiene que acercar a nosotros. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso es como si ahora que nosotros salimos de una pandemia, yo le pregunto a usted: ¿cuál es la primera bendición que usted está esperando del Señor?
que se me reactive el negocio, que Dios me consuele porque en esta pandemia perdí familiares. No sé qué podemos pensar. Eso era lo que estaban viviendo los discípulos. Los discípulos venían de una situación muy difícil. Estaban escondidos, estaban siendo perseguidos. Jesucristo había sido muerto, había resucitado. ¿Y cuál cree usted que era la mayor bendición que ellos estaban esperando? Esa primera bendición. Y la primera bendición que Jesús les dice, oigan, algunos de ustedes están adorando a pesar de la situación. Otros están dudando de la situación. Pero yo quiero decirles algo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ya el enemigo no tiene poder sobre ustedes, porque yo vencí el pecado, les estaba diciendo Cristo. Yo vencí el imperio de la muerte, yo vencí la enfermedad, y toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Unos adorarán al escuchar eso, otros lo pondrán en duda. Y dice, y como resultado, ¿cuál es la bendición que yo voy a desatar sobre ustedes? Uy, Señor, milagros. Señor, una casa. No. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que ¿quién ha mandado? Que el pastor ha mandado, que el papá ha mandado, que Jesús ha mandado. Esa es la primera bendición. Por eso yo pregunto, ¿qué estás esperando cuando pase la pandemia y entre comillas todo vuelva a la normalidad? ¿Qué crees tú, de acuerdo a este texto, que va a ser la primera bendición? Esa es la primera bendición, mis amados, ser discípulos de Jesucristo, porque solo uno que es discípulo de Jesús puede ir y hacer discípulos. Y tal vez ellos estaban esperando otras cosas. Tal vez ellos estaban esperando que Jesús les dijera, pobrecitos, yo los entiendo, han estado muy perseguidos, yo he llorado. Sí, eso hace parte, pero tenemos que ubicarnos, amada iglesia. Tenemos que entender el reino de los cielos. Tenemos que entender lo que dice la palabra. Mira lo que dice en Colosenses 1, 12, 13. Darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que le pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz, porque Dios nos rescató del poder de la oscuridad. O sea, usted y yo hemos sido rescatados del poder de la oscuridad. Ya no vivimos en tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Dice, nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esa es la primera bendición. Entonces, ¿usted es bendecido para qué? ¿Para qué es bendecido, mis amados? Levante su mano y diga, yo soy bendecido para bendecir. Y si usted es bendecido siendo un discípulo del Señor, siendo tomado en digno, porque dice allí, considerarnos dignos de compartir la herencia. ¿Quiénes son los que tienen herencia? Los hijos. Los hijos, mis amados. Entonces, si Cristo
en la cruz del Calvario, despojó a Satanás, lo despojó de su poder y ahora se presenta ante sus discípulos resplandeciente en su gloria, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Yo quiero que usted piense, ¿qué estaría pensando usted que le dijera Cristo? Si eso le pasara allí, cuando usted está orando. Yo recuerdo que a mí me pasaba esto, ¿no? Yo cuando empecé a caminar con el Señor, yo dudaba y yo decía, bueno, ¿será que yo sí estoy caminando en una verdad? O sea, ¿será que Dios sí es real? Y esa era como mi oración, ¿no? Yo era una bebé espiritual. Sí, estaba empezando los caminos del Señor. Y recuerdo que en uno de esos tiempos de oración, yo pude ver el mundo espiritual, mis ojos espirituales se abrieron y yo pude ver cómo el trono de Dios descendía hacia el lugar donde yo estaba orando y Dios me permitió ver las faldas y escuché una voz que me dijo, yo soy un Dios vivo y yo soy un Dios real. Hasta ahí, mis amados, yo dejé de dudar si Dios era un Dios vivo o era un Dios real. Y eso era lo que les estaba pasando a los discípulos. Ellos estaban viendo el Cristo resucitado, el Cristo que había sido entronado con todo poder, con toda potestad, con toda autoridad, con todo poder sobre los poderes de este mundo. ¿Acaso cabe alguna duda de eso? No, no nos puede caber duda, iglesia, de eso. El reino de los cielos sufre violencia, pero ¿quiénes lo arrebatan, mis amados? Los violentos en la fe, los violentos que creen, los violentos que se paran en la brecha a clamar, porque como decíamos en esta mañana, no nos puede caber duda de que Dios pelea por su pueblo, de que Dios pelea por nosotros, de que Dios está con nosotros. Y eso era lo que le decía el Señor a ellos. Y quiero que entendamos cuál es nuestra primera bendición, mis amados. Diga, ser un discípulo. Esa es la primera bendición. Eso fue lo primero que Jesucristo les dijo a ellos cuando lo vieron por primera vez después de que resucitó. Después de ahí, muchas bendiciones más. Pero entonces, aspectos relacionados con la bendición de Dios de acuerdo a este texto de Mateo 28. Miremos lo que dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A cuánto les gusta ser bendecidos? Levanten la mano. A todos nos gusta. ¿A cuánto les gusta la bendición? ¿A cuánto les gusta cuando alguien ora por usted y le dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer? Y usted, amén, amén. Pero ustedes saben que la bendición de Dios conlleva un mandato. La bendición de Dios conlleva un mandato. Eso significa la bendición de Dios, que es un privilegio, que son los privilegios del Señor, conllevan ¿qué? Responsabilidades, conlleva un mandato. Por eso Él ahí les había dicho en Mateo 26:32, versículos antes leemos que dice, Jesús les había dicho a sus discípulos, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué entonces ellos fueron a Galilea? Porque ya Jesús así lo había ordenado. Porque así Jesús ya les había dado un mandato. La bendición de Dios, mis amados, sobre tu vida, la bendición de Dios sobre la iglesia, la bendición de Dios sobre mis generaciones, sobre mis familias. Porque ¿cuántos no quieren que la bendición de Dios fluya de generación en generación? Todos. Parece ser que solo yo. ¿Cuántos aquí quieren que la bendición de Dios fluya? Amén. ¿Eso qué conlleva? Diga, órdenes de Dios. Eso tiene que ver con el discipulado, mis amados. Y vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, en la palabra de Dios para todos dice, y tú gozarás de todas estas bendiciones. Reina Valera dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán.
pero te alcanzarán ¿qué? Si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? ¿Para que te hagas el sordo? No, para que tú hagas conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces tú no tendrás que ir corriendo detrás de la bendición. Las bendiciones te alcanzan. Toda bendición conlleva un mandato. Segundo aspecto que tiene que ver con la bendición de Dios, con esta primera bendición que está ahí en Mateo 28. Quiero que leamos el versículo 17 al 19 cuando dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esos discípulos ahora, ¿qué tenían que hacer? Llevar las buenas noticias de ese nuevo rey, llevar la buena noticia de que ya el reino de las tinieblas no tenía ni poder ni autoridad sobre ellos, que había sido entronado un nuevo rey con todo poder, con toda autoridad, no solo en los cielos, o allí dice solo en los cielos, iglesia, en los cielos y en la tierra, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre con todo poder y con toda autoridad, y todas las cosas han sido puestas sujetas bajo los pies de Cristo. Así que ¿qué tiene la bendición de Dios? Poder. Poder, pero no el poder, no el poder que nosotros humanamente queremos de pronto a veces alcanzar. No, es el poder de Dios. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, para que seamos testigos. La bendición conlleva ¿qué, mis amados? Poder de Dios. ¿Pero para qué es el poder de Dios? ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Para qué la bendición de Dios? Para compartir las buenas nuevas. Por eso somos bendecidos para bendecir. Tercero, luego dice en el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nosotros podemos escuchar eso y, pero es que ir y hacer discípulos a todas las naciones, eso es como duro, o sea, eso es como difícil. Pero el Señor que nos conoce, el Señor que nos creó, dice: no se preocupen, porque esto no lo van a hacer ustedes solos. Yo voy a estar con ustedes siempre. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, el Señor dice: enséñenles a obedecer, a guardar. Pero yo pregunto, ¿cómo enseño yo a obedecer si yo no obedezco? Reflexionemos, amados. ¿Cómo nosotros como padres queremos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios cuando no lo reflejamos nosotros como padres? Enséñeles, pero es que es muy difícil amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, que es el primer mandamiento. No te preocupes, tú te dispones y yo te ayudo. Yo coloco el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. No te preocupes, que yo estoy aquí contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Porque la obediencia implica, la bendición, implica obedecer con la garantía de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, mis amados,
¿Cuál es mi primera bendición? Diga, mi primera bendición es ser un discípulo. ¿Y cuántos saben que hoy en día sí que es difícil eso? Ustedes saben que yo a veces como pastora me siento frustrada, porque yo no puedo pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Yo no puedo aconsejar a quien no quiere ser aconsejado. Yo no puedo ayudar a quien no quiere ser ayudado. Porque eso es lo que pasa, mis amados. Nosotros como iglesia queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Se nos dificulta. Porque es que el discipulado, un discípulo es uno que sigue. Un discípulo es uno que es enseñado. Y qué tan difícil a veces es tener un espíritu enseñable. Un discípulo es uno que aprende. Ustedes saben que la palabra dice que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió a ser obediente. Aprendió a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, porque a veces tener ese espíritu enseñable, el ser enseñable para aprender, no es fácil. La carne no quiere eso. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne dice no, pero es que, o sea, si nosotros entendemos lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, lo que le estaba dando a la iglesia que compró con precio de sangre, dice: mire, yo les estoy dando un nuevo reino que funciona completamente diferente a cómo funciona el reino de este mundo. Y no se preocupen, porque yo tengo todo el poder para que se establezca ese reino en sus vidas, en su familia, para que la iglesia local sea ese instrumento para que el reino de los cielos se establezca. Y usted lo primero que tendría que decir es: bueno, ¿y eso cómo se hace? Tú me estás entregando una nueva vida, tú me has trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Pues eso, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Pues en ese cómo se hace es que necesitamos ser ¿qué? Enseñados, aprender. Pero para ser enseñados y aprender se necesita humildad. Y eso sí que falta hoy en día en las iglesias. Humildad. Eso nos incluye a nosotros. Esta palabra me incluye a mí. Porque a veces esos argumentos, esas fortalezas que el enemigo levanta para que las personas no reciban la palabra es: pero todos se lo echan a uno. No, esto es para cada uno. La palabra es para cada uno de nosotros. Y tenemos que ver qué nos está hablando Dios para que cada uno, qué tenemos que hacer, cómo la voy a aplicar, qué está hablando Dios a mi corazón. Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios personal? Amén. Que Dios trata con cada uno de nosotros. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es mi primera bendición? Diga: ser un discípulo. Necesito aprender, necesito ser enseñado. Y para ser enseñado y para aprender, uno tiene que ser entrenado. Y en el entrenamiento van a haber momentos donde te van a corregir. Ay, 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 ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el discipulado? Porque si mi primera bendición, o sea, yo quiero que usted piense: ¿por qué Jesús no les dijo otra cosa? ¿Por qué Jesús, después de haber resucitado y de ver todo lo que habían padecido los discípulos, usted se ha leído la historia y se ha visto las películas, ¿cierto? De todo, como Pedro en medio de dijo: no, aquí toca negar, porque si no, vea, me matan. Ellos estaban padeciendo. Uno podría esperar que la bendición de Dios en ese momento fuera diferente, pero la bendición de Dios es: yo tengo el poder sobre los cielos y sobre la tierra, y yo necesito que tú vayas y hagas discípulos. Esa fue la primera bendición, la primera orden que Dios desató sobre su pueblo. Entonces, aspectos a tener en cuenta en el discipulado, porque hoy en día en la iglesia, mis amados, para los que me escuchan orar en las alboradas, ustedes saben que yo no solamente oro por esta iglesia, yo oro por la iglesia universal, oro por la iglesia donde quiera que esté, en cualquier lugar, porque nosotros como iglesia tenemos que cumplir la función de iglesia. ¿Sí o no? ¿Qué necesita la iglesia, mis amados? Discípulos.
Eso es lo que necesita la iglesia. Discípulos, gente humilde, gente con espíritu enseñable, gente que se rinde al Señor y le diga: Señor, aquí está mi vida, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? Me rindo a ti, Señor. Lo hacemos a tu manera, no va a ser a mi manera, Señor. Discípulos. Pero el discipulado tiene que ver, el resultado del discipulado es ¿cuál? O sea, el discipulado viene como resultado del amor de Dios. Cuando a uno, mis amados, se le revela el amor de Dios, que es sin condiciones, que no es por méritos, que es el amor de Dios que a veces no lo podemos aún ni entender. Cuando uno se le revela el amor de Dios, uno lo único que quiere hacer es servirle al Rey. No hay otra opción en la vida de uno. Servirle a mi Rey, a mi Señor. Y yo quiero que lo veamos en Juan 21, 15, 19, mis amados. Juan, está más aquí adelantico. En San Juan 21, ¿a cuánto les está hablando el Señor, mis amados? A mí me habló mucho, les digo. Juan 21, 15, 19 dice: apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan esa historia? Pedro estaba con Jesús y Jesús empieza a hacerle una pregunta una y otra vez. ¿Cuál era esa pregunta que Jesús le hacía? Jesús le dijo a Simón Pedro: ¿me amas más que a estos? Se la hizo 3 veces. Pedro, ¿me amas más que a estos? Yo quiero que tú te imagines cuál podría ser, si fueras tú el que estuvieras en ese escenario, ¿qué pregunta podría estarte? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas? No sé. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a tus papás? ¿Me amas? No sé cuál sería la pregunta, imagínate. ¿Cuál sería la pregunta que nos pudiera hacer el Señor a nosotros? Pero lo que sí estaba claro es que Jesús le había hecho esa pregunta a Pedro porque era un doloroso recordatorio de las 3 veces que él le había negado o le iba a negar. Pero también, ¿cuántos saben quién fue Pedro? Un portavoz, el apóstol a los judíos, que a pesar de sus errores, que a pesar de que negó 3 veces a Cristo, se levantó, fue restaurado, fue rescatado, fue llamado, fue usado por Dios de una manera que sobrenatural. Pedro, como discípulo, dejó de ser Simón, esa caña débil, esa persona que era fluctuante porque se dejaba llevar por las emociones. ¿Cuántos aquí nos hemos dejado llevar por las emociones? Amén, ¿cierto? Para luego convertirse en ¿qué? En Pedro, la roca fuerte. Entonces, mis amados, el discipulado es el resultado de la revelación del amor de Dios. Por eso en 1 de Juan 4:10 dice que Dios nos amó primero. Es Dios el que nos ama primero. Es Dios el que nos revela primeramente su amor. Es Dios el que nos llena de ese amor para luego ¿qué? Para luego nosotros poder cumplir con el primer gran mandamiento. Amarás al Señor. ¿Con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y usted puede decir, eso es muy difícil. Sí, si primero no permites que Dios te ame, porque Dios nos amó primero, para que luego nosotros le amemos a Él. ¿Por qué es tan importante y por qué entendemos que el resultado del amor de Dios es el discipulado? Porque ahí es donde se conocen los verdaderos discípulos.
Mire lo que dice Juan 13, 34, 35. Juan 13. En Juan 13, 34, 35 dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. ¿Quiénes? ¿Algunos? Todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero mis amados, estamos en tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por causa de que la maldad se multiplique? Yo pregunto, iglesia, ¿usted ve cómo se multiplica la maldad? ¿Y usted también está viendo cómo la iglesia se enfría? Porque el resultado del discipulado viene del amor de Dios. Ahora, si yo conozco un Dios que ama, entonces eso me lleva al segundo aspecto de lo que tiene que ver con el discipulado. Ser un discípulo me lleva a conocer a Jesús, porque yo no puedo seguir a alguien que no conozco. Pero si yo conozco a Jesús, entonces soy transformado, porque el discipulado tiene que ver con transformación. Pero claro, ¿quién quiere escuchar que le digan: mira, yo veo esto en tu vida, en tu casa, en tus hijos? Necesitamos alinearnos con la palabra. ¿Quién quiere escuchar eso? A ninguno le gusta. La palabra del Señor dice que la corrección no nos gusta, pero solo a través de ser discípulos es que somos transformados. Recuerdo una vez cuando me estaba quejando mucho. Cuando usted ha sentido que todo lo que le pasa a usted tiene la culpa todo menos usted. ¡Qué injusticia! A mí no debería de pasarme esto. Y entonces empecé a quejarme, me quejaba de mi esposo, me quejaba de mis hijos. Bueno, a veces me pasa porque les digo, vivir con 5 hombres a veces me siento incomprendida. Pero la palabra dice que Dios no nos da más de lo que no. Yo digo, Señor, si yo soy la única mujer aquí es con un propósito, ¿no? Y entonces me sentía y entré en la quejabanza. ¿Cuántos han experimentado la quejabanza, no? Y en medio de ese proceso le dije: Señor, el Señor como es, nos ama. Es que el Señor, vea mis amados, como el Señor, nadie. El Señor esperó que yo vaciara y luego me dijo: Paula, te voy a mostrar tu corazón. Mis amados, no. Ahí pude ver la viga y dejé de ver la paja. Ahí dejé de quejarme. Ahí entendí. El Señor me habló y me dijo: tú tienes 2 opciones. ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? Tú decides. Eso es lo que nos pasa, mis amados. En estos días el Señor nos hablaba que dejáramos tanto la queja que nos aqueja, que dejar tanta queja, mis amados, porque eso no nos ayuda a progresar. Amén. Los verdaderos discípulos, ¿qué hacen? Se aman, no se quejan los unos de los otros, se aman. Y la palabra dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no busca lo suyo propio. El amor nunca deja de ser. Los verdaderos discípulos aman a pesar de, porque siempre va a haber un a pesar.
pero los verdaderos discípulos aman. Por eso somos transformados. ¿Usted sabe cómo se llamaba, cómo le decían a Juan? ¿Quién dijo el hijo del trueno? Angélica, se ganó un café. Le voy a dar un café, Angélica. Hijo del trueno. ¿Y luego en qué se convirtió? Juan, en el apóstol del amor. ¿Cómo un hijo del trueno se convierte en el apóstol del amor? Porque se convirtió en un discípulo de Jesús. Permitió que Dios obrara. En la medida en que él conocía el amor de Dios, su vida fue siendo transformada. En la medida en que él caminaba con Jesús, andaba con Jesús, estaba con Jesús, su vida estaba siendo transformada. ¿Qué necesita usted y yo para que nuestras vidas sean transformadas? Conocer a Jesús. A veces nosotros queremos que las circunstancias sean transformadas, pero ya no, lámpara de Aladín, porque estamos en un sistema donde todo es automático, ¿no? Pero lo que el Señor realmente está buscando es transformar vidas, transformar personas, transformar hombres, transformar mujeres. ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos. Eso tiene que ver con el discipulado. ¿Cuál es la evidencia del discipulado? Lo dice en Juan 15:8, mis amados. Miren lo que dice Juan 15:8. ¿Cuál es la evidencia del discipulado? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Qué tiene que llevar un discípulo? Frutos, fruto. Jesús es la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos, les decía Jesucristo en Juan 15. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes llevarán mucho fruto. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Qué necesita la iglesia, mis amados? Discípulos. ¿Qué necesita este mundo? ¿Queremos ver un mundo transformado? Se necesitan discípulos. ¿Queremos ver familias transformadas? Se necesitan discípulos. No solo seguidores, no, discípulos. El discipulado es algo que te lleva a estar comprometido con Dios. El discipulado es algo que tiene un costo. Llegamos al costo del discipulado. Lucas 14, 25, 34, mis amados. En Lucas 14, 25 dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Qué es un discípulo? Uno que sigue a Cristo. ¿Sabe qué tanto daño ha hecho la sociedad? Muchas personas que dicen que son seguidores de Cristo y dicen que son cristianos, pero no son coherentes con sus convicciones ni con lo que hablan conforme a cómo actúan. Y aquí dice lo que cuesta seguir a Cristo. Necesitamos coherencia, iglesia. ¿Ustedes sabían que yo tengo el don de la exhortación? Lo están experimentando. Animarnos, mis amados, a no conformarnos. Animarnos, amados, a querer más de Dios. A que paguemos el precio de lo que cuesta seguir a Cristo. Porque el reino de los cielos no solamente significa lo que yo puedo poseer, sino lo que yo estoy dispuesto a dar para que ese reino se establezca aquí en la tierra. Entonces dice lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes. ¿Ustedes sabían que grandes multitudes seguían a Jesús?
Pero en el momento difícil, ¿cuántos se quedaron con Jesús? Piensen eso. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando usted lee este texto, esto lo lleva a otro texto, porque usted dice: ay, ¿cómo así? Pero si la palabra del Señor dice que debo honrar a mi papá y a mi mamá, pero si la palabra del Señor dice que yo como padre debo instruir, enseñar a mis, ¿cómo así que tengo que aborrecer a mi familia? Pero cuando usted lee la palabra en Marcos 10:37, dice: todo aquel que ame más a su papá, a su mamá, a sus hijos, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y es por eso que Abraham fue probado. Cuando Isaac fue entronado en su corazón, el hijo de la promesa, y el Señor le dijo: entrégalo. ¿Cuántas veces usted ha tenido que entregar algo? Para ser un discípulo hay que entregar, mis amados. Para ser un discípulo hay que entregar. ¿Cuál es mi prioridad? Amar a Dios por sobre todas las cosas y las personas. Dios lo primero. Después de allí familia y después de allí todo. Pero Dios tiene que ser lo primero. Y mire lo que dice el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. ¿Qué dice ahí, amados? No puede ser mi discípulo. Porque ¿de qué me habla la cruz? De muerte. Morir, crucificar esta carne con todas sus pasiones, con todos sus deseos, para poder seguir a Cristo. Para no hacer mi voluntad, sino para que se haga la voluntad del Padre, que es buena, que es perfecta, que es agradable. Y luego termina diciendo en el versículo 33: así pues, concluimos. Ese así pues es como, entonces concluyamos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque el discipulado significa una vida de renuncia a la vida que ofrece este mundo. Por eso en Romanos 12 dice: no se conformen, no nos conformemos a este mundo, sino que cada día nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, para que de esa forma usted y yo podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pero ¿a quién le gusta renunciar? Pero es el costo del discipulado. ¿A quién le gusta morir a sí mismo, a lo que quiere? Pero es el costo del discipulado. El costo del discipulado es ese, mis amados, iglesia. Porque Dios no quiere bastardos. La palabra del Señor en Juan 1:12 dice: y a los que creen les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién es usted? Diga: un hijo de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que herencia. Pero ¿cuántos han podido experimentar una herencia terrenal? Y saben que una herencia es responsabilidad, que una herencia requiere administración, porque si no se pierde. Entonces, mis amados, hay un costo de ser un discípulo, porque el discipulado requiere ¿qué? Disciplina. Disciplina. En Hebreos 12 dice que corramos la carrera que tenemos por delante, porque cada uno de nosotros tenemos una carrera por delante, una vida, proyectos, una carrera por delante, que decimos que es una carrera que corremos por fe. Pero dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. ¿Eso qué es, mis amados? Disciplina.
despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una disciplina me habla de entrenamiento, de moldearme, de enseñarme, de instrucción, de corrección. Y aún ahí mismo en Hebreos 12 yo quiero que usted mire. Esta palabra fue una palabra que el Señor me reveló cuando me afirmó que yo era una hija de Dios. Y me dijo: tú no eres una bastarda, tú eres una hija espiritual. Y solo los hijos heredan. Pero ¿cuántos saben que los hijos son corregidos? Que los hijos necesitan ser instruidos. Un bastardo es una persona que, la palabra suena fea, pero un bastardo es una persona que, como no ha sido reconocido como hijo, pues simplemente esa persona va por la vida, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, no tiene herencia, no tiene papá, no tiene mamá, sí, porque no ha sido reconocido. Pero entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 12:3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque al Señor, al que ama, lo disciplina. Porque el Señor, al que recibe por hijo, lo corrige. Y si soportáis la disciplina, pues Dios está tratándolos como a hijos. Pero estamos en un mundo, mis amados, donde ni siquiera a los padres se les reconoce la autoridad para corregir a los hijos. Imagínense en la iglesia. ¿Ve? Porque lo que necesitamos son ¿qué? Discípulos. Discípulos, eso es lo que la Iglesia Universal necesita. Esa es la primera bendición y ese fue el mandato del Señor, el primer mandato. Por tanto, como todo poder y toda autoridad me ha sido entregada, o sea, eso no lo haces tú en tu fuerza, no, es en el poder del Señor. Id y haced discípulos, enseñándoles a que guarden y obedezcan todas las cosas que el Señor ha mandado. Así que, mis amados, la disciplina, luego en el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se goza cuando dice: uy, me van a disciplinar? ¿Cierto que no? Dice que, claro, no es causa de gozo, más bien de tristeza, porque a veces duele esa disciplina, pero dice: pero después trae fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos aquí son papás? Y pueden entender un poquito de que cuando uno va a disciplinar, ¿qué ocurre cuando usted le dice al niño: te voy a disciplinar? ¡Wow! No, se pone, usted no le ha hecho nada y ya está llorando, ¿no? Tristeza. Pero usted sabe que usted disciplina porque usted ama a su hijo y sabe que es lo mejor para su hijo y sabe que tiene que ser ejercitado en esa disciplina, porque luego eso va a traer ¿qué? Fruto. Por eso en Proverbios, mis amados, se hace tan importante que nosotros entendamos lo que es la instrucción y lo que es la enseñanza, que eso desde dónde viene, mis amados, desde las casas. Nosotros en nuestras casas tenemos que instruir y enseñar. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Instruir significa comunicar, impartir, enseñar. Corregir significa que se aprenda una lección. ¿Para qué? Para que no se vuelva
hacer. Entonces, mis amados, ¿qué necesitamos? Yo quiero que usted se coloque en pie. Necesitamos discípulos. Y la primera bendición que Dios quiere impartir sobre nuestras vidas es que ser un discípulo. Usted y yo necesitamos que ser discípulos del Señor. Que tengamos ese espíritu enseñable para aprender. Que cuando tú estés pasando por una situación en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en tus finanzas, en cualquier área, tú puedas decirle al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? Enséñame. ¿Qué quieres que yo haga? Es que eso significa que Jesucristo sea el Señor. Eso es el señorío de Cristo, mis amados. No solo el Salvador, sino también el Señor. Y eso es lo que la iglesia universal necesita. Necesitamos entender que Jesucristo es el Señor, que Él es el que manda, que Él es el que gobierna, que nosotros simplemente somos instrumentos llamados por Dios para hacer que bendición donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Por eso yo quiero que tú empieces allí a orar, que tú empieces a hablar con Dios de lo que Dios ha hablado a tu corazón.